Ay, bueno, pues nada, empecemos ya. Estamos 68 personas en directo, se han apuntado más de 400, estoy flipando. Se nota que este tema hacía falta hablarlo, alguien tenía que hacer así ya y romper el melón y ponerse a hablar de esto. Ya sabéis que a mí me gusta meterme, pues eso, en los fregados más complicados. Y si no lo sabes porque no sabes quién soy, empiezo presentándome. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a esta charla llamada La ilustración está parada, pero tú no tienes por qué estarlo. Mi nombre es Io Bru, me dedico a orientar a los ilustradores e ilustradoras que se dedican, quieren vivir de su pasión, que es la ilustración, y que buscan o profesionalizarse porque están en ese proceso o ya viven de la ilustración, pero no les funciona la cosa como les gustaría y necesitan ayuda para posicionarse mejor, ganar más dinero, tener más sostenibilidad profesional, etcétera, etcétera. Entonces me dedico a dar formación, información y asesoramiento de todas las maneras posibles, online y presencial y demás, para a poder ayudaros. Y entre las diferentes cosas que hago está esta charla e intento estar al día y hablar de los temas que más nos afectan profesionalmente. Así que vamos al lío, sin más dilación, que sepáis que voy a dejar de ver el chat, ¿vale? Va a haber un Q&A, es decir, una sesión cortita de preguntas y respuestas al final, así que cualquier duda que os pueda surgir a lo largo de todo lo que os cuente, pues la guardáis, os la apuntáis y la guardáis para el final. Cada vez que diga algo que da yuyu, triple trago a la copa de vino o a la tila, ¿vale? Y nos esperamos porque recordad que yo siempre voy a enfocar estas charlas y el daros esta información a daros caminos, posibilidades para que, bueno, y estrategias para que precisamente vosotros sintáis que podéis hacer algo al respecto de lo que está pasando, ¿vale? O sea, siempre, siempre, siempre mi objetivo es empoderaros y haceros sentir que tenéis maneras de enfrentaros a lo que sea que venga, ¿vale? Entonces, vamos allá, saco la chuleta, porque para esto he tenido que hacerme una buena chuleta. Y un segundín. Ahí estamos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es exactamente lo que está pasando? O sea, hay gente que a lo mejor no tendrá tanta sensación de que la ilustración está parada porque pues a lo mejor estáis todavía en ese proceso de profesionalizaros, todavía no habéis empezado a buscar trabajo, etcétera, etcétera. Puede que estéis aquí personas que ya estáis viviendo de la ilustración, a lo mejor desde hace varios años, y sí estáis notando que hay un parón. Pero para las personas que a lo mejor no lo hayan percibido, lo que viene a estar pasando es que sobre todo desde hace 2 años aproximadamente, 2, 3 años, se está notando mucho que los encargos bajan, que cada vez llega menos trabajo, que la promoción que tradicionalmente hacían los ilustradores profesionales no está terminando de ser efectiva, que no te consiguen trabajo, los trabajos que te llegan cada vez son más escasos y los presupuestos más ajustados. Y esto no es algo que esté pasando solo en España o en países hispanohablantes, está pasando a nivel global y no solamente está pasando en el mundo o en el sector de la ilustración, sino que está pasando en muchísimos ámbitos profesionales, no solo de las industrias creativas, sino en general. ¿Vale? Entonces, es cierto que ahora mismo la situación, la cosa está jodida, ¿vale? Pero no está imposible. Y esto es algo que ya veníamos saboreando un poco desde que le hice la entrevista a... Joder, que no me va a salir ahora el nombre. Maldita dislexia y cabeza de chorlito que tengo. Eh, ah, pues no me sale. Pero le hicieron una entrevista a un ilustrador súper conocido español que dijo casi que prefiero hacerme carpintero a estas alturas que seguir intentando ser ilustrador porque, puño, gracias, por favor, gente, Dios mío, que o sea, cabeza de chorlito. Es que me he estrujado la neurona tanto esta tarde preparándome esto que ya, ya no me queda nada. Ya no me queda ni un poquito. Pues eso, puño. O sea,
le hice una entrevista a lo mejor hace, yo qué sé, pues un año, no llega a Puño, y la verdad es que él transmitió que estaba viviendo una situación que no había vivido nunca antes en toda su carrera, y era que, pues que le había dejado de llegar trabajo. Y durante un periodo muy largo, porque es verdad que los ilustradores profesionales generalmente pues tienen picos, ¿no? Donde de repente muchos clientes te llaman a la vez o te escriben y te piden cosas, un poco épocas de, ¿sabes? Como de desierto que se llama, ¿no? Que es que pues de repente durante unos meses no te llama nadie, y la economía de los ilustradores funciona de forma más anual, ¿no? Y tú te tienes que organizar dependiendo también de tus maneras de ganar dinero, pero para, ¿sabes? Pues para que con el dinero que ganas con tus proyectos a lo largo de todo el año, pues que eso cubra tu economía de todo el año. Entonces, Puño ya nos fue alertando. Luego he seguido la pista a muchos ilustradores profesionales, y varios han comentado por redes sociales que su situación también ha sido de bajada continua durante los últimos 2 años. Gente en países anglosajones, en otros lugares del mundo. Por tanto, esto es global. Pero si hay algo que yo he aprendido, y sé que no tiene absolutamente ninguna relación, pero para las personas que ya me conocéis sabéis que vengo de familia marinera, y algo que he aprendido gracias a navegar, pero sobre todo a través de competir en el mar, de regatear, es que cuando todo se para es cuando tú más te tienes que mover. Esto es uno de los grandes aprendizajes que, la verdad, yo creo que a mi padre nunca se lo he dicho, pero porque mi padre es el gran regatista, ¿vale? Y yo he hecho regatas muy largas con él. O sea, cuando hablamos de regatas me refiero a estar subido, son regatas de altura que se llaman, que es que tienes que ir a diferentes lugares, mar adentro, navegar durante días, y la regata a lo mejor consiste en que vayas de una ciudad, le des una vuelta a una isla, llegues a otra ciudad, de ahí a otro lugar y te pases como varios días navegando, ¿vale? Por ejemplo, desde Cartagena en España hasta Melilla, que está en África, cosas así. Y a mí siempre me sorprendió muchísimo que cuando bajaba el viento era cuando mi padre más nos ponía a trabajar en el barco, que era cuando en realidad bajaba el viento, y entonces pues todo el mundo, todas las tripulaciones en todos los barcos pues se relajaba, sacaban algo de comer, la gente se tiraba, descansaba un rato, tal, un poco a la espera de, bueno, de a ver si mejoraban las condiciones. Y lo mismo pasaba por las noches. Por las noches, pues esos momentos en los que, pues eso, piensas que todo el mundo va a estar como más parado, era cuando él más nos ponía a trabajar. Y siempre, siempre, siempre nos lo dijo: cuando todo se para es cuando tú más tienes que moverte, cuando tú más tienes que hacer, cuando tú tienes que ser más estratégico, más fino, porque cuando todo se para, la mayoría del mundo se relaja y se para, se relaja o se bloquea, en este caso porque estamos viviendo una situación que es disruptiva. Pero la razón por la que las cosas se paren da igual. La cuestión es que la tendencia es que cuando todo se para, nosotros también tendemos a quedarnos parados, quietos, un poco a la espera, y no, hay que ir a la contra de eso. Así que, papá, gracias por ese aprendizaje. Entonces, esta charla es para entender qué hay detrás de todo esto que está pasando, por qué afecta a la ilustración, y para ver qué podemos hacer para, pues, para navegar y surfear este cambio de paradigma que es mucho mayor de lo que nos imaginamos, ¿vale? Y por eso es tan importante que estéis aquí para escuchar esto, porque va más allá de la ilustración, es algo que nos afecta en todos los ámbitos, y bueno, la gente en general prefiere vivir un poco evitando este tipo de información, este tipo de verdades. Y nada, pues lo que voy a hacer es contaros qué está pasando, por qué está pasando y qué vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Perdonad que me he quedado un poco así en blanco, pero es que me ha mandado un mensaje Zoom diciendo que estamos a punto de llegar al límite de los participantes, porque la reunión en directo solo permite hasta 100 personas, entonces esto es a tonto el último. El que antes entre, antes tiene su hueco, así que tened cuidado, no cerréis, que a lo mejor cuando queráis volver a entrar
no podéis porque ya está todas las plazas ocupadas. Entonces, vamos a ver, ¿qué está pasando en la ilustración como profesión? Pues lo que está claro es que no es una sensación que tenemos, ¿vale? O sea, hay muchos números que respaldan esto que está pasando. Sobre todo lo podemos ver a nivel de números y porcentajes en la industria de la animación y los videojuegos, porque es de las pocas industrias donde los artistas están contratados, a diferencia del resto de industrias donde la mayoría de los trabajos se hacen de forma freelance, ¿vale? Por encargo, y por tanto, pues no hay estadísticas posibles. Entonces, el mundo de la animación, del 3D, de los videojuegos, está atravesando una crisis muy significativa desde 2023 y un gran porcentaje de las plantillas de las empresas de todo el mundo han sido despedidas en los últimos años, ¿vale? Además, en la economía creativa general, el empleo pues se enfrenta y vais a ver que hablo de empleo, de tema laboral, o sea, en términos laborales, las industrias que tienen que ver con lo artístico, lo creativo y lo cultural, pues nos estamos enfrentando a disrupciones relacionadas con la tecnología, con la gran saturación de contenido que hay ahora mismo porque estamos llegando a un punto de que hay demasiado contenido ahí para consumir y estamos todos que ya no damos más de nosotros mismos. Y además la gran incertidumbre política y económica que hay en general a nivel mundial. Entonces estas tres cosas están generando como un cóctel molotov bastante particular. Y además en concreto la irrupción y el uso de la IA pues baja la cantidad de oportunidades laborales y dificulta la incorporación, sobre todo de profesionales que estén empezando, ¿vale? Lo que se suelen llamar profesionales junior cuando trabajas para una empresa. Normalmente tú entras como junior, son las personas que se contratan que tienen menos de 5 años de experiencia en cualquier rol profesional y los seniors son los que tienen más de 5 años. Entonces, ¿qué está pasando? Que la IA, más que la IA, las empresas están utilizando o empezando a utilizar la inteligencia artificial para suplir el trabajo que normalmente harían profesionales junior. Gente con poca experiencia que a través de trabajar va a ir ganando y mejorando, ¿no? Va a ir ganando maestría, mejorando sus criterios, sus capacidades, etcétera, para que cuando se convierta en senior, pues ya tenga como un caché y unas capacidades pues que son difíciles, ¿no? De reproducir precisamente por una inteligencia artificial, pero cuando tu trabajo todavía está muy en los inicios, no tiene mucho nivel, no es muy especial, o sea, no tiene una voz muy construida, no destacas en nada exactamente, ¿no? Porque precisamente estás empezando, ahí es donde la IA puede hacer más daño y es un poco lo que está pasando también. Entonces, ¿qué sectores son los que se están viendo más afectados? Sobre todo el mundo del concept art, ¿vale? Arte para videojuegos, etcétera. Ilustración de calidad bajita, ¿vale? Justita, vinculada al consumo de entretenimiento, sobre todo, y de cultura. ¿Vale? Porque pues la IA ahora mismo tiene la capacidad de X bueno, que es bastante limitada por ahora para hacer trabajos realmente de calidad, sobre todo a nivel narrativo conceptual. Para otras cosas, pues sí, puede ser muy resultón, pero todos sabemos que es resultón a nivel gráfico. Punto. Para el resto de cuestiones se queda bastante flojete. Entonces, si resulta que, no sé si os imagináis un poco, ¿no? Pero si nos imaginamos cómo es un poco el mercado laboral en el mundo de la ilustración, vamos a imaginarnos que hay como tres grandes escalones, como una pirámide, ¿no? Y entonces está como la tercera liga, como en el fútbol. Tercera liga, segunda liga, primera liga. Cuando estamos en tercera liga, ¿qué clase de clientes solemos conseguir o nos suelen buscar?
pues como nuestras capacidades, lo que somos capaces de ofrecer y de resolver y de hacer, pues es justete, o sea, es competitivo, pero estamos empezando. Entonces, ese tipo de trabajo y ese tipo de clientes que no tienen ni tanto presupuesto, ni tanto conocimiento, ni problemas tan grandes que resolver, pues tiran de ella, ¿vale? Entonces, bueno, luego los clientes de segunda y primera liga suelen seguir buscando esa creatividad humana, ¿no? Esas voces artísticas que se diferencien, que sean potentes, etcétera. Y eso la IA no suele conseguirlo, ¿no? Entonces, por suerte. Entonces, bueno, ese tipo de ilustración, publicidad, sobre todo diseño de campañas, cartelería, agencias creativas que hagan, pues eso, que tengan clientes que sean, pues, pequeñas, medianas empresas, que tengan problemas pequeños que resolver y donde la gráfica, pues eso, pues que no quieran invertir mucho en gráfica. Y luego tema de fotografía comercial, reportaje gráfico, imágenes de stock, de archivo, todo eso. Y luego en el mundo de la música, el sonido, tema audiovisual, voces, traducciones, etcétera. ¿Vale? O sea, he querido hablar un poco de todo, no solamente de la ilustración, para que veáis un poco qué ámbitos también se están viendo afectados que no son la ilustración. Pero algunos matices. Pues eso, no todos los trabajos, ¿vale? O los roles profesionales están igual de amenazados, porque los que requieren de un alto valor humano, de una voz artística, es decir, de un estilo personal o de un criterio, de una identidad potente, única, de una capacidad de narrar especial o de un criterio muy particular, tienen ventaja, ¿vale? Porque la IA no es capaz de replicar fácilmente este tipo de cuestiones ni de conocer y adaptarse a un contexto cultural muy concreto o muy profundo. Entonces, además, sucede también que la IA sigue sin estar regulada. Entonces, no sé si lo sabéis, pero si un trabajo se resuelve 100% con inteligencia artificial, la persona quien lo ha hecho, o sea, que ha escrito el prompt, no puede considerarse autora de esa obra. Y entonces ahí se genera una especie de limbo, de vacío legal y por tanto esto genera todavía, pues eso, como zonas grises, problemas con copyright, con la ley de propiedad intelectual y entonces esta incertidumbre de cara a las empresas pues también les frena un poco a utilizarla porque pues eso puede generar problemas. Y, y bueno, y lo que tenemos que entender es que estamos en un momento de cambio de paradigma muy importante, que lo que está provocando es un cambio de planteamiento y un cambio en las condiciones de trabajo. ¿Vale? En este caso, pues hay una mayor competencia global, como hay gente que utiliza la inteligencia artificial, pues hay como menos barrera de entrada para gente que no sea maestra o muy capacitada o competitiva a nivel artístico. De repente necesitamos tener o trabajar nuevas habilidades, ¿vale? Y tenemos que ir viendo cómo navegar todo esto y cómo se va configurando todo este cambio de paradigma a nivel laboral, ¿vale? Y cómo pueden cambiar nuestras condiciones de trabajo al respecto. ¿Qué pasa? Que cuando todo esto se está dando y se está generando, porque siempre hay, o sea, para que se den estos cambios vivimos una transición. Entonces, las transiciones suelen ser complejas porque hay muchas cosas en el aire, hay muchas incógnitas que no tienen respuesta. Y tanto por parte de las empresas como por parte de los profesionales que trabajamos con esas empresas, de repente pues todo está un poco así, ¿no? Y por eso la sensación de estar parado. Entonces, es verdad que sí, todo esto está provocando que el trabajo se reduzca y sobre todo que cambie de forma, que cambien las expectativas, que cambien los precios, que cambien los modelos de negocio, las necesidades de los clientes, la manera de resolver esas necesidades. Entonces, todo esto se está reconfigurando, se tiene que reconfigurar y tenemos que ver cómo y nosotros decidir cómo posicionarnos ante eso profesionalmente. No tenemos que decidir ya, tranquilos. Entonces, vale, entendemos que todo esto está cambiando, ahora vamos a ver por qué está cambiando.
vamos a profundizar en esto porque hay muchas razones distintas y es muy importante que entendáis el Tetris que se ha montado aquí, que es bastante gordo. Así que vamos a hacernos una composición de lugar y vamos a analizar cuáles son los factores que están provocando todo esto. Y son factores macro, ¿vale? Que están afectando al mundo entero. Entonces, a nivel social, en general, la realidad actual, sobre todo la que percibimos las personas como de 40 para abajo, aunque en general lo estamos percibiendo todos, es que la situación es muy precaria y la percepción de futuro es a más precariedad, que la vivienda está muy cara, que el estilo de vida que toda la vida hemos entendido como normal no es sostenible económicamente con los sueldos y con lo que estamos siendo capaces de ganar con los trabajos que desarrollamos, da igual lo que sea, excepto en una pequeña minoría. Además, la economía de la atención, que no sé si sabéis lo que es, pero vivimos en la economía de la atención, lo que quiere decir que nuestra atención es dinero. O sea, que las empresas o quien sea consiga, o sea, que vosotros estéis aquí escuchándome a mí hoy, ahora, en directo, quiere decir que yo he conseguido rentabilizar, entendedme, aunque esto sea gratis, pero he conseguido vuestra atención, captar vuestra atención durante este rato y ahora mismo la rentabilidad y el éxito de las empresas y del funcionamiento del sistema capitalista en general depende de dónde ponemos nuestra atención. Y como consumidores de información, dónde ponemos la atención define, pues eso, a quién le va bien y a quién le va mal. ¿Vale? Además, estamos viendo que las redes sociales están perdiendo toda la gracia, que están hiper mega saturadas, que los algoritmos son una mierda, que ya no consumimos eso que hemos decidido seguir, que las interacciones bajan, que nos sentimos todos súper desconectados y la manera en la que se consume el contenido y la información es tan superficial y desde un lugar tan de encefalograma plano que las cosas no nos entran. Estamos saturados en general. Además, el tema de todo corriendo, todo para ayer, hay que crear contenido todo el rato, si no, no existo. Y estamos llegando a ese punto también nosotros de saturación de ya no queremos más esto, ya no queremos más esta exigencia, esta prisa, este estar conectados estando desconectados y ver que no sirve realmente para nada, ¿no? Y por otro lado, estamos viendo que el planteamiento de encargo tradicional en ilustración por parte de clientes de diferentes sectores, como pueden ser el editorial, el publicitario, el de producto, el institucional, de animación y videojuegos, etcétera, depende y dependía de modelos de consumo que están cambiando o agotándose actualmente. Por lo que digo, o sea, el mundo por ejemplo, de la animación y los videojuegos está viviendo una crisis muy fuerte, pero en general el mundo de la cultura, porque hay tanta saturación de contenido, o sea, todo el mundo se pelea tanto por nuestra atención que la posibilidad de obtenerla es muy baja. Entonces, el esfuerzo de invertir en crear cosas para poder captar nuestra atención y que consumamos esa película, ese videojuego, ese lo que sea, ya no sale a cuenta. Entonces, vamos a empezar ahora a vivir una transición muy fuerte de, vale, ya hemos llegado a un punto de saturación brutal, la gente no deja de generar contenido, no deja de haber muchísima competición entre literatura, cines, series, o sea, todo lo que es cultura y entretenimiento, sobre todo, que, pues eso, que cada vez sale menos a cuenta. Y lo mismo pasa con lo publicitario y lo corporativo. Es decir, si yo tengo que hacer un anuncio de lo que sea, me da igual, de una botella de vino, o sea, de vino, de un alcohol o de una nueva cerveza, o no sé por qué estoy pensando todo el rato en bebidas, será porque quiero la copa de vino. De lo que sea, me da igual, pero si queremos hacer un anuncio o una campaña publicitaria, ya partimos de la base de que muy probablemente vamos a llegar a muy poca gente,
que el impacto va a ser bajo, que la inversión va a ser muy alta y el efecto que va a generar va a ser muy pequeño. Entonces, ahora también a nivel publicitario y corporativo y de imagen, etcétera, las empresas están muy paradas diciendo, a ver, que no sé si me sale a cuenta invertir en anuncios en redes sociales, en carteles en no sé dónde, en poner, ¿sabes? En plan, en revistas, anuncios, ¿no? No lo sé porque la gente no los ve, pasa por delante y no los ve. Entonces, luego, a nivel económico y político, esto es lo que en realidad más está afectando a todos los ámbitos, ¿vale? Aparte de esto que os digo de la saturación a nivel de contenidos en esa economía de la atención, de que la capacidad del ser humano de consumir es limitada, pero generamos contenido como si fuéramos ilimitados. Y así vamos. Entonces, a nivel económico y político, ahora mismo estamos en una especie de crisis global, ¿vale? Donde, pues bueno, a nivel económico se dan una serie de cuestiones, pues, de los tipos de interés, de inflación, etcétera, etcétera, y eso suele provocar que las empresas reduzcan costes, se aprieten un poco los cinturones y de las primeras cosas que frenan y que paran son los presupuestos para cuestiones creativas o publicitarias o de creación de nuevos productos, etcétera. Para que os hagáis una idea, alrededor del 75% de las pérdidas de empleo creativo en 2023 vinieron del sector del entretenimiento. O sea que, como podéis observar, pues es un porcentaje muy alto y es por eso, pues porque se corta por ahí, entre otras cosas, ¿vale? Aparte, existe mucha incertidumbre geopolítica a nivel mundial. Y esto que provoca, pues claro, como hay pues, guerras, hay movidas por todos los lados y los países se ponen cada vez más gilipollas, por decirlo de alguna manera, así rápido y mal. Entonces, eso provoca que las economías de los países y de las empresas que se vuelvan conservadoras, que disminuyan, y eso provoca que disminuya el consumo también y el movimiento de dinero y la inversión en proyectos. Y además, las empresas prefieren como apostar por menos cosas, hacer menos cosas y buscar más la rentabilidad de las poquitas cosas que hagan. Y, por ejemplo, podemos hablar del sector editorial. Van a preferir las editoriales hacer menos libros, pero hacer proyectos y apuestas más a lo seguro que no a vamos a ver qué tal esto que es súper creativo, súper diferente, súper innovador. Entonces ahora vamos a estar en una época de bajo riesgo, de que busquen hacer proyectos que claramente sean ultra vendibles y van a apostar por menos proyectos de gente nueva que de gente que ya tenga un caché, un nombre, seguidores, otros libros pasados que hayan funcionado, todo eso, ¿vale? Y te estoy hablando del sector editorial como te puedo hablar de cualquier otro. Aparte está el tema de la globalización, la externalización y que están cambiando también temas fiscales a nivel internacional. O sea, las empresas de repente se están colocando, se están yendo a otros países porque a nivel fiscal sale más barato, porque de repente también están cambiando las legislaciones a nivel fiscal en los diferentes países, en España entre ellos. A nosotros nos está pasando, quiero decir, como autónomos en España se está poniendo muy difícil y de repente hay que pensar en, hostia, pues a lo mejor tengo que hacer las cosas de otra manera para ser sostenible o a lo mejor me tengo que ir y montar una e-residency, que es una empresa online en Estonia, o buscar alternativas o me tengo que juntar con un grupo de gente y hacer otro planteamiento, o a lo mejor tengo que hacer cosas presenciales y hacerlo todo bajo el sobaquillo, yo qué sé. Yo ni recomiendo ni desrecomiendo nada, pero entended que están cambiando también las legislaciones a nivel fiscal y bueno, y de repente pues los costes de trabajar, ya sea para las empresas o para nosotros, están cambiando y eso pues nos afecta a todos.
Además, el tema de subvenciones culturales, financiación del arte, en muchos lugares, precisamente por esta especie de crisis que estamos viviendo, pues se está recortando o como hay incertidumbre, pues se está manteniendo un poco parado y esto también puede afectar a los presupuestos que puedan tener las propias instituciones para campañas gráficas y para invertir en cuestiones culturales donde a lo mejor antes invertían más. Y luego a nivel global, pues también es que están habiendo cambios estructurales en la manera de producir producto cultural, ¿vale? Entonces, bueno, pues que todo esto, que sé que suena como muy abstracto y de, vale, ¿y a mí qué con todo esto? Pues parece que no, pero genera un efecto dominó que nos influye mucho, por lo que os digo, porque es como que las piezas del puzzle están cambiando, están modificándose y estamos en pleno momento de mutación, digamos. Aparte está lo tecnológico, que ya sabemos, la irrupción de la inteligencia artificial, herramientas generativas, automatización a través de herramientas que no son de inteligencia artificial, pero que también permiten a las empresas automatizar muchas cosas. Eh, y claro, pues se sabe pues que las industrias donde la creación, la producción, la distribución y el consumo de contenido digital se está reconfigurando mucho y hay una tendencia muy bestia a de si no usas inteligencia artificial eres un cutre y eres un antiguo. Y entonces tenemos inteligencia artificial hasta en la sopa. O sea, hasta en la sopa. O sea, en todas partes ahora tienes el puñetero simbolito ese de ¿quieres usar inteligencia artificial para que te ayude a sacarte un moco? ¿Vale? Y es como que no, tío. O sea, quiero sacarme el moco a mi manera. Déjame, aunque me equivoque. ¿Hay alguna salvación para nosotros? Sí, sí que la hay, sí que la hay. Eh, entonces, lo que digo, quedémonos con la idea de que, aparte de cierta destrucción o desaparición de trabajos, encargos, necesidades que tradicionalmente hemos cubierto los ilustradores o algunos ilustradores que pudieran estar en una fase más inicial, ¿no? Más junior, sobre todo lo que está viendo es una reconfiguración de las necesidades de qué es lo que pueden necesitar de nosotros y qué es lo que podemos ofrecer que una inteligencia artificial o un sistema de automatización no puede ofrecer. Pero de nuevo, como las cosas se están justo reconfigurando ahora, las empresas están pues un poco así, diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver. Y con el tema económico estamos todos apretando. Luego, tema profesional industrial, ¿no? Lo que decía, que la ilustración, la animación y los videojuegos están viviendo, o sea, vivieron una fase de crecimiento bastante potente durante la pandemia, porque fue cuando pegó como el pico de ¡buah! 2020, 2021 y 2022, vamos todos a crear contenido, ¿sabes? Digital, sobre todo eso, contenido de entretenimiento y cultural a saco, pero desde 2023 pues eso, saturación, recortes y reajustes a saco. Y que los modelos tradicionales de cliente-proveedor también se están como debilitando bastante. Claro, nosotros siempre pensamos en un trabajo directo con el cliente, así por defecto, ¿no? Pues si es un cliente particular, pues con un cliente particular, si es con un cliente institucional, con un ayuntamiento o lo que sea, pues con el ayuntamiento, si es con una empresa, pues con quien sea que nos contrate en la empresa, pero la realidad es que los trabajos más grandes suelen tener intermediarios. Solemos tener una agencia que nos representa, que nos consigue trabajo, que gestiona las cosas con el cliente en cuestión, o un estudio o una agencia de publicidad que gestiona las campañas de no sé qué marca. Y lo que está pasando es que está habiendo ahí también un cambio de paradigma y cada vez se están aceptando menos a los intermediarios, se está queriendo trabajar de forma más directa con el artista o el creativo en cuestión
Y también se está buscando más la autoproducción. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas empresas que antes contrataban a profesionales externos están queriendo montarse sus propios departamentos de arte y creatividad. ¿Vale? Entonces, de nuevo, esto está provocando como una reconfiguración y, y hay que tenerlo en cuenta porque, claro, tradicionalmente, para que lo entendáis, los ilustradores trabajan de forma freelance porque la ley de propiedad, o sea, la ley de propiedad intelectual dice que tenemos que beneficiarnos económicamente de forma proporcional al uso y o beneficio que se haga de nuestro trabajo. Entonces, si de repente llega una editorial y dice, a ver, yo quiero montar mi propio departamento de arte y creatividad in-house y quiero tener redactores barra escritores e ilustradores que me hagan libros, ¿no? Como dentro de mi empresa. Claro, eso no es compatible. O sea, si a ti te dan un sueldo por hacer eso, o sea, si cogen a, yo qué sé, a Arturo Pérez Reverte y le dicen, oye, que te doy un sueldo y tú me escribes libros como churros y tú estás contratado por Planeta, eso no funciona según la ley de propiedad intelectual, porque ese hombre debería verse beneficiado proporcionalmente al uso y o beneficio que entonces tenemos que nosotros también plantear fórmulas que sean compatibles con beneficiarnos proporcionalmente, pero a lo mejor sí tener un sueldo base por trabajar y hacer cosas de forma constante y que recurran y a lo mejor empiezan a buscar a gente que es más versátil en vez de a gente que tenga una voz artística, ¿no? Un estilo súper definido. Y ahí cambia el paradigma totalmente, porque, por ejemplo, en editorial tradicionalmente siempre se han buscado ilustradores que sean muy reconocibles, precisamente pues para que la gente te compre porque eres Rebeca Lautremer y no Pepito de los Palotas que hace 28 cosas diferentes. Entonces, están cambiando muchas cosas. Luego, cambio de paradigma de vida y consumo. La economía de la atención, como digo, está muy saturada, el entretenimiento es muy superficial, muy vacío, las redes ya no nos enganchan como antes, estamos hasta los huevos, los consumidores pues nos vamos alejando de ya, o sea, la experiencia de lo visual y de lo dinámico ya no tiene el mismo efecto que antes. Entonces, seguimos consumiendo pues porque se sabe que el chute de dopamina que genera el scroll y demás, pues es una droga y es la nueva heroína y como somos todos puto adictos, pues seguimos scrolleando antes de acostarnos cuando estamos en una parada de metro o cuando estamos en el váter porque es una droga, no porque nos interese. Y claro, pues esto repercute directamente en la demanda que se hace de ilustración, sobre todo más promocional, de marca o de contenido visual relacionado con todo esto. Y aparte, la urgencia, la ansiedad, el vivir sin tiempo, el todo ahora, claro, cada vez más exige que los, pues eso, los profesionales que tengan que rendir más rápido, más barato y con menos margen para tener una creatividad y una voz realmente potentes. Y esto es insostenible. O sea, los tiempos que se marcan, las expectativas de los clientes, etcétera, son ridículas. No son aceptables. ¿Vale? Porque vale, sí, es lo que el sistema nos pide, pero no es, o sea, no es lógico. O sea, que el sistema demande eso no quiere decir que sea viable. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos dentro de un ecosistema que está mutando, además, un ecosistema muy grande que va más allá de la ilustración, que está mutando y que está mutando bastante rápido, pero de una forma como muy informe todavía. Entonces es un cambio de era, estamos en un cambio de era y lo tenemos que entender así. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Dónde están las oportunidades, ¿no? Y qué podemos hacer al respecto? Pues, en primer lugar, yo aquí voy a dar algunas ideas así más como generales, ¿vale? En primer lugar, trabajar mucho, mucho la voz artística, el quién eres tú, tu marca personal, a nivel artístico, qué quieres ofrecer, que sea tuyo, que sea único, que te especialices mucho por mercados o por especializaciones temáticas o por tipo de cliente, ¿vale? Y que busques la monetización directa, ¿vale? O sea, ahora mismo ya el funcionar buscando
una gran producción masiva, entiéndeme, siguiendo un poco el perfil del influencer que tiene 200.000 seguidores, ya va a ser muy difícil de conseguir y no tiene sentido porque cada vez a través de las redes sociales se va a poder conseguir menos cosas, entonces recurrir a los contextos más locales, a los nichos más específicos, trabajar con particulares, trabajar con instituciones, trabajar con empresas, pero saber muy bien qué tipo de empresas y qué les quieres ofrecer, ¿vale? Y sobre todo pensar, y aquí esto lo dejo, pero voy a hablar luego de ello, pensar que tenemos que hacer un cambio de chip y entender que sobrevivir y ganar dinero, ¿vale? Para poder sostener el estilo de vida que hayamos construido, que estemos construyendo, que estemos eligiendo, eh, no tiene nada que ver con que la ilustración sea nuestra profesión, entendedme. O sea, la ilustración no tiene por qué sostenernos económicamente al 100% si nuestro estilo de vida requiere de unas cantidades y de unos planteamientos que además cada vez son más insostenibles a título individual, que esto es otra cosa que pues no lo he comentado, pero debería estar, lo debería haber puesto, la verdad, pero me viene ahora, que precisamente por cómo está la situación económica, por lo cara que es la vida en comparación con la cantidad de dinero que somos capaces de producir, el ser autosuficientes a título individual y sobre todo las personas de menores de 40, o sea, menores de 40 resulta muy difícil, ¿vale? Entonces tenemos que recolocar un poco la ilustración y la ilustración profesional como medio de vida, pero sin entenderlo como de forma como muy rígida de no, es que solo la ilustración es lo que me tiene que dar de comer o solo dibujar es lo que me tiene que dar de comer y es lo que tiene que sostener este estilo de vida. Y si decides que quieres que eso sea así, a lo mejor lo que necesitas replantearte es el estilo de vida, ¿vale? Pero bueno, eso lo hablamos después. Entonces, más cositas. Roles híbridos, es decir, que además de ser ilustrador o ilustradora, desarrolles otros aprendizajes, otros conocimientos, otros planteamientos que crucen disciplinas y que te puedan permitir ofrecer un rol más interesante, diferente, especializado, etcétera. ¿Vale? Entonces, y sobre todo roles que tengan que ver con utilizar tu criterio único y personal, ¿vale? Es decir, temas de edición, de curaduría, de dirección artística y creativa, eh, etcétera, puede funcionar muy bien. Y luego, pues ya si te quieres meter en la intersección con la tecnología, también te puede funcionar muy bien, pues porque obviamente la tecnología está ahí, es algo disruptivo, es algo que va a seguir sucediendo, ya sea diseño para UI UX, ya sea para temas inmersivos, mm, para realidad aumentada, o sea, existen muchas posibilidades. Después, algo que no tiene tanto que ver, como decía, con la ilustración, pero sí con nuestro estilo de vida. Hacer planteamientos alternativos de vida. Si tenemos claro que queremos que el arte y la ilustración en concreto sean nuestro modo de vida, como sabemos que podemos trabajar de forma remota prácticamente para casi todos los trabajos, a menos que justo quieras hacer, no sé, mural que te fuerza a viajar, pero bueno, pues lo haces. O dar clases presenciales o a lo mejor trabajar en un estudio in situ, pues excepto en esos tres casos, pero en los demás puedes trabajar remoto desde donde tú quieras. Plantéate un estilo de vida que te genere el menor coste. Plantéate a lo mejor compartir vida en formatos más comunitarios, que esto también es que es un cambio de paradigma bastante bestia. O sea, yo personalmente me acabo de mudar a una zona de Galicia que económicamente es mucho más sostenible, en un lugar donde veo que si voy haciendo una buena red y voy creando proyectos interesantes, a lo mejor más gente se quiere venir a vivir aquí, a lo mejor quiere compartir espacio para hacerlo más barato económicamente,
más bonito a nivel de conexión y a nivel de familia elegida, por muchos aspectos, ¿no? Entonces, y porque para mí vivir en plan slow, ¿no? En un lugar en medio de la naturaleza, pero cerca de, pues de la civilización, digamos, es una opción que para mí tiene mucho más sentido. Entonces, claro, no todo el mundo tiene ganas de mudarse, de cambiar de lugar, de alejarse de sus relaciones sociales, de sus amistades, de su familia, etcétera, etcétera. Todo depende de en qué nivel de prioridad esté el arte o el estilo de vida que para vosotros sabéis que es el que necesitáis y el que queréis, y si estáis dispuestos a construirlo de nuevo o de cero o liar a gente para que se venga con vosotros a hacer estas cosas, ¿no? Pero muchas veces yo cuando la gente está empezando les digo, aprovechad que estáis en esta fase, ¿no? De construir vuestra voz artística, etcétera, y a lo mejor también queréis aprender inglés, pues haced voluntariados, vivid viajando o cuidando de casas, de animales, de mascotas, etcétera, etcétera, porque solo os cuestan los viajes, pero os pagan alojamiento y comida. Si tenéis menos de 30 años, tenéis el voluntariado europeo que os permite hacer un montón de cosas, hacer trueque y ofrecer que eso, que os alojen a cambio de hacer murales o de hacerles cosas de ilustración. O sea, cuando estamos empezando, lo guay es que podemos hacer muchas fórmulas alternativas. Yo sé que no es la norma, pero es interesante. Luego, por supuesto, la economía de la autoría, ¿vale? O sea, el buscar algo que nos sustente económicamente y que desarrollemos proyectos propios que luego vendamos de maneras diferentes, vendamos o coloquemos en empresas, ya sean proyectos de libros, de juegos de mesa, de videojuegos, de productos para clientes particulares que distribuyamos en tiendas, que a través de Patreon o de Kickstarter o de cualquier plataforma de crowdfunding distribuyamos o prevendamos. Entonces, se trata de quizás replantearnos las típicas maneras más conocidas de ganar dinero y plantearnos otras alternativas, ¿no? Y luego está, por supuesto, el tema de la educación y el mentoring. En un mundo tan cambiante hace falta formación, hace falta acompañamiento y hace falta comunidad. Entonces, generar todo eso y ayudar a generar todo eso o participar de todo eso y generar experiencias de conexión entre personas que tienen algo en común puede ser algo de mucho valor. Después el tema transmedia, que bueno, o sea, eso lo que pasa es que te tiene que apetecer meterte, pues como digo, en el mundo más de las tecnologías. Ahora, si lo conectas un poco con el tema de la autoría, eh, lo que sucede es que puedes gestionar proyectos de baja producción donde tus recursos son muy limitados y hacer cosas muy tuyas, ¿vale? Como autoproducidas o autoeditadas y buscar el participar en competiciones, en concursos, hacer cosas transmedia que mezclen disciplinas o canales, etcétera, etcétera, e intentar innovar por ahí para llamar la atención. Un ejemplo súper interesante que yo sé claro, pues que es un ejemplo puntual, ¿no? Pero a mí me flipó la entrevista con Bea Lema, con la creadora del cómic El cuerpo de Cristo, ¿vale? Ella viene del mundo, creo, no sé si era de la ingeniería o de la arquitectura, algo así, eh, pero decidió que quería contar esa historia y de forma paralela a trabajar de otras cosas fue desarrollando el proyecto de cómic, hizo una primera versión, lo presentó a un concurso, ganó, se lo publicaron, era una versión en comparación con la actual súper cutre y súper básica. Y, y en el momento en que le publicaron, pues pasado un tiempo, una editorial más grande le propuso publicar el libro más a saco y entonces ella dijo, vale, pero espera, voy a hacerlo como yo siento que ahora podría. Y se pasó no sé cuánto tiempo más desarrollando su voz, su manera de contar, mejoró el proyecto, lo hizo más largo, metió ya las técnicas definitivas por las que ahora ella es conocida, ¿no? Que es el bordado y el rotulador y tal.
Y ahora justo este mes, en noviembre, pues ha colaborado pues con una pequeña productora de animación y tal, y han buscado financiación a través de instituciones públicas y todo eso, y se han sacado de la manga un corto basado en el cómic que van a empezar a rular por todos los festivales y por todos los concursos. Y es que ese libro tiene infinitos premios. A ella le han dado becas de, sobre todo de residencias artísticas y todo eso, y le han dado fondos, pues porque como el libro ya era un éxito, pues decir, oye, que quiero hacer un corto de esto y tengo este currículum detrás. Entonces, obviamente luego ella, según me ha dicho, vive al 100% de la ilustración, ganando dinero de diferentes maneras. Hace charlas, hace talleres de bordado ilustrado, hace carteles, hace ilustraciones para diferentes cosas. También tiene una economía compartida, porque creo que vive en pareja, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando recibe premios, supongo que también recibirá dinero, recibirá royalties porque el libro se está vendiendo bien, etcétera, ¿no? Pero probablemente también tenga un estilo de vida con una economía justita, ¿sabes? Como con un coste tirando abajo. Entonces, bueno, que simplemente entendáis que hay caminos muy interesantes cuando de verdad apostamos por lo que nosotros creemos, por las historias que queremos compartir, por los proyectos que visualizamos y aunque el camino pueda parecer más largo, pero cuando realmente está alineado con quiénes somos, con nuestra voz y vamos adquiriendo esa maestría también a lo largo del tiempo, ¿no? Dándole ese cocinado a los proyectos que hagamos, claro, también coincide que esta persona no tiene problema en pasarse chorrocientos años haciendo el mismo proyecto y rehaciéndolo. A lo mejor tú te cortas las venas haciendo eso. Yo me las cortaría porque soy una estresada y una impaciente y yo necesito hacer las cosas rápido, pero entendedme que al final lo que quiero que saquéis de aquí es esta apuesta por lo personal, por lo realmente personal y que aunque le haya llevado tiempo, a ella le ha dado rédito económico el tardar en que se cocinara todo eso mientras trabajaba de otras cosas o mientras pedía becas o mientras lo que fuera para financiarse, ¿vale? Eh, Así que estas son un poco las posibilidades. Claro, esto es diferente si tú ya eres profesional, llevas años trabajando y viviendo de la ilustración y llevas unos años de capa caída que no hay manera, a que si estás en proceso de profesionalizarte porque quieres dedicarte a la ilustración pero aún no has empezado. Entonces, para las personas que ya sois profesionales, lo primero que necesitáis es un autodiagnóstico, ¿vale? En plan, ¿dónde estoy? O sea, ¿cuál es mi situación ahora mismo? ¿Mi propuesta y mi planteamiento profesional siguen siendo relevantes? ¿Mi voz artística funciona y da solución? Porque también venimos justo, es que justo está coincidiendo también, que esto no lo he dicho, como un cambio de tendencia bastante fuerte, como que en los últimos 3 4 años está habiendo un cambio de tendencia, una transición de tendencias visuales. ¿Vale? Como que hubieron una serie de tendencias que se pusieron súper de moda hasta 2020, 2021, pero ahí ya estaban así como bajando un poco y a partir de 2021-2022 está empezando a cambiar y se están estableciendo nuevos códigos visuales, nuevas tendencias, nuevos trends, ¿vale? Y eso también pues lo que está provocando es que gente que en los últimos años les fue muy bien porque su gráfica, su voz funcionaba porque estaba de moda y de repente ahora pues esto por ejemplo lo hablamos y lo vimos en la entrevista con Brosmine. La gráfica y el universo visual de Brosmine mola un montón, pero fue tendencia hasta hace eso, 4 o 5 años. Hubo ahí como una década en la que todo lo que era fluffy, blandito, hinchable, colorful, tal, ¿sabes? Como naif, todo así como un poco psicodélico, surrealista, tal, todo el mundo flipaba. Y ahora ya no está tan en tendencia. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿No? Tienes que ver un poco qué haces ahí. ¿Quiere decir eso que tienes que cambiar tu voz? No, no exactamente. Simplemente hay que ver un poco en
dónde te encuentras, dónde se encuentra tu trabajo, ¿no? Dónde te encuentras tú. Luego también estoy atado a una manera de ganar dinero que ahora mismo se está reduciendo, reconfigurando y no he creado otras maneras de diversificar y de ganar dinero por otras vías. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Y luego, mi estilo de vida actualmente es sostenible con mi planteamiento profesional laboral o me tocaría tomar decisiones de cambio de estilo de vida o de cambio de planteamiento profesional para que una de las dos cosas sea más sostenible. Porque cuando estamos en cambios de era, en cambios de paradigma bestias, como digo, tenemos que tener la capacidad de replantearnos cosas más básicas que normalmente no nos queremos replantear, eh, pero no hay de otra. ¿Vale? Es que damos por hecho que el estilo de vida que nos han vendido que tenemos que tener o que hemos tenido en los últimos, a lo mejor, no sé, 5 o 10 años, es lo que vamos a tener para siempre y no, ¿no? Porque la vida, el sistema, la realidad no lo permiten. Entonces, mejor que te pille de forma reactiva, ¿no? Y ya en un punto de no llego, no llego, no llego, pues pone encima de la mesa estos temas con tranquilidad para ver, o sea, y lo que digo, ahí tienes que tener muy claras tus prioridades y tus valores. ¿Qué te importa más dentro de las diferentes cuestiones de la vida? ¿Qué te importa más ahora mismo? Porque si alguien me dice, a mí lo que más me importa ahora mismo es tener pasta, ¿vale? Pues vamos a hacer una asesoría y vamos a ver qué posibilidades tienes de ganar pasta a saco, echándole todo el morro del mundo con las capacidades que tienes ahora mismo y con tu voz y con o que hace falta para que construyas una voz, un planteamiento profesional para ganar pasta a saco. Y si estás dispuesto a cualquier cosa por ganar mucha pasta, vamos a ello. Que no tiene por qué ser a través de la ilustración. Perfecto, vamos a ver otras maneras de ganar pasta que no sea a través de la ilustración y la ilustración pues la desarrollas por otro lado. ¿Vale? O de forma secundaria. Que me dices que tu prioridad es el arte, la ilustración y un estilo de vida artístico y creativo, pues entonces el resto de cosas de tu vida, o sea, familia, pareja, trabajo, economía, todo va a estar supeditado a eso. Por ejemplo, en mi caso, yo he decidido que mis dos prioridades son el vivir en un lugar que esté acorde que sea acorde con mis necesidades a nivel de sensibilidad, ritmos personales, salud y economía, que, que además sea un lugar donde sea fácil la conexión, el compartir, el hacer red, el hacer comunidad, el que sucedan proyectos. O sea, yo llevo aquí, no llega a 3 semanas y yo ya estoy montando un proyecto en Rivadavia, en el pueblito que tengo aquí al lado, para dar clases de impro a la gente, pero impro para la vida, ¿sabes? Para entrenar cosas de la vida, para trabajar la creatividad, el ingenio, la conexión, la espontaneidad, la timidez, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Pues porque me apetece participar y ver si el pueblo está receptivo a proyectos de este tipo. También estoy hablando con otra asociación artística para hacer otra colaboración. También, o sea, estoy aquí ya como montando cositas y viendo tal a título personal, no profesional, para ver qué tal. Lo que os digo, que yo he decidido priorizar un estilo de vida que respete y cuide mi salud emocional, física, espiritual, porque a mí el que haya naturaleza y todo eso es muy importante. El que sea fácil hacer red, hacer proyectos, hacer comunidad y que además que esos proyectos o que el ecosistema que haya me permita desarrollar proyectos artísticos y creativos y de seguir ayudando a las personas a orientarse y a crear la vida y la profesión que desean, sobre todo si está relacionado con lo artístico, ¿no? Entonces, yo he priorizado eso. Entonces, claro, ni lo económico, ni la pareja, ni lo social, ni lo familiar van por delante de eso, o sea, van por detrás. Entonces, todas esas otras cosas que acabo de mencionar se tienen que adaptar a estas decisiones que he tomado, ¿vale? Entonces, ¿que son cosas que no apetecen? Pues ya lo sé,
pero estamos en momentos así, es cuando hay que tomar decisiones importantes. Después, eh, eso, revisar gastos y estilo de vida, el entorno se ha endurecido, bajar los costes fijos, vivienda ahorro, colaboración coworking, co-living, modelos nuevos, alternativos, híbridos, etcétera, voluntariados, lo que haga falta. Incluso yo sé que no apetece, pero en un momento dado volver con las familias o ver qué recursos tenemos, tipo, pues mi familia tiene una casa de verano que no usa y no sé qué, y ver cómo sacarle rentabilidad a esas cosas, o si tenemos coche, hacer bla bla caro. Replantear, replantear, ¿vale? Y revisar. Después diversificar gastos y replantear las maneras de ganar dinero, como he dicho, ya sea a través de la ilustración o no, ¿vale? Hacernos más conscientes de todas las posibilidades que hay de ganar dinero dentro de la ilustración, por si vemos caminos más viables, como digo, relacionados con nuestros contextos a lo mejor más locales, pero siendo muy estratégicos, ¿vale? No quedándonos, por ejemplo, en, bueno, pues voy a hacer mercados de arte, y todos sabemos que los mercados de arte y de ilustración y las ferias y todo eso, si no lo haces de forma muy estratégica, muy comercial y muy clara, te sale a pagar. Así que cuidado. Y luego plantear, pues eso, qué valores son importantes para ti en esta transformación que está habiendo. Porque y pueden ser valores a nivel personal, pueden ser valores a nivel artístico, pueden ser valores a nivel profesional. Por ejemplo, ¿cómo te quieres posicionar ante todo el tema de las redes sociales, el consumo infinito de contenido eh, y todas las fórmulas que nos venden que tenemos que seguir? ¿Cómo te posicionas ante los estilos de vida y el tipo de consumo que se nos está vendiendo y que se quiere que hagamos? ¿Qué piensas pues eso, de las fórmulas de trabajo por cuenta ajena y lo que se paga y las condiciones que nos ofrecen? ¿O cómo te quieres posicionar ante el tema de la inteligencia artificial? ¿Quieres dejarla totalmente de lado? ¿Quieres entender cómo funciona y utilizarla un poco como herramienta para algunas cosas? ¿Quieres meterte a tope de power con ella, aún sabiendo lo que implica? ¿Qué quieres hacer? Y luego también aceptar que esta transición nos va a llevar y nos va a forzar, si queremos que la ilustración siga siendo lo que nos dé de comer, a colaborar, a emprender más, a conseguir trabajar en equipo y a juntarnos y a trabajar también muchísimo, muchísimo, porque es lo que más trabajo nos va a dar, de verdad, os lo juro, todo lo que tiene que ver con las soft skills, ¿vale? Con las habilidades blandas, con la comunicación, con la agilidad, la capacidad de adaptación, el networking, el storytelling, el trabajar nuestra imagen y vender nuestra imagen personal, el saber hablar de nuestro trabajo, el conectar con las personas, el movernos, el relacionarnos. Y yo sé que esto para las personas que sois introvertidas es vuestra pesadilla personal, pero ante precisamente la gran saturación digital que hay, la respuesta es lo presencial, ¿vale? Luego reorientar tu marca personal, reorientar o replantear tu marca personal para que cuente una historia de la forma más interesante, auténtica, disruptiva, que conecte, que muestre todas esas cosas peculiares, ¿no? Que forman parte de ti y que incluso tires a hacer las cosas a la contra de lo que la mayoría hace, ¿sabes? O sea, echarle morro, no tener miedo y decir, tío, pues si todo el mundo da tarjetas, yo voy a dar frutas con ojos cuando vaya a eventos. Yo qué sé, ¿sabes? En plan, no lo sé, pero algo que deje a la gente loca, ¿vale? Y luego, otra cosa que nos cuesta mucho hacer, pero yo, por ejemplo, cuando me he venido a Galicia, como la idea es buscar una casa, montar aquí eventos presenciales y tal, y si hago una inversión grande en un proyecto así, yo he tenido que plantearme, vale, el plan A es este. O sea, si todo me va chachi como yo me imagino en mis mundos de Yuppie, pues perfecto. Pero si no me salen, como voy a hacer una inversión y va a haber un nivel de riesgo, ¿no? El plantearme, pues, este plan que me he hecho, ¿cuál va a ser mi plan B?
¿Y cuál va a ser mi plan C? ¿Y cómo me voy a sostener mientras hago la transición de construir este proyecto? ¿Y cómo puedo plantear nuevas líneas de negocio o de supervivencia si lo necesito en un momento dado de forma urgente? Entonces, todas estas cosas mola pensarlas y esto es ser estratégico, ¿vale? Y esto es ser flexible, y esto es tener capacidad de adaptación, y esto es gestionar la incertidumbre. Es pensar en estas cosas y confiar en que tenemos respuestas para muchas incógnitas, aunque sean respuestas flexibles. Entonces, yo sé que plantearnos todas estas cuestiones es duro, pero recuerda que cuando todo se para, es cuando tú tienes que moverte, cuando tienes que pensar en estas cosas, reflexionarlas, orientarlas, decidirlas, porque el que se queda parado pierde, porque entonces les llegan las cosas cuando menos se lo espera y le da la hostia, ¿vale? Y no hablo, y esto no es para controlar, es para que simplemente asumamos y aceptemos el poder que tenemos para nosotros construir la vida que nos interese, que puede que no es la que nos imaginamos, que esto es lo que nos está pasando. En estos momentos de transición y de cambio y de parón, lo que sucede es que lo conocido, que es lo que nuestra capacidad de imaginación, pues eso, no, proyecta, de repente se cae y no somos capaces de imaginar las fórmulas que se nos pueden dar a futuro, que podemos construir a futuro. Eso es lo que nos inquieta, que no sabemos cómo vamos a estructurar lo que sea que hagamos en adelante. Y a lo mejor nos toca mover piezas que no nos imaginábamos que íbamos a mover inicialmente. ¿Vale? Entonces, en estas cuestiones o en estas transiciones vitales, la imaginación se suele quedar bastante corta y por eso sentimos tanto bloqueo y tanto miedo. Pero precisamente el tener autoestima y confianza en que tenemos la capacidad de hacer lo que sea necesario, de esforzarnos, de probar, de buscar ayuda si hace falta para que nos orienten, para que nos acompañen en estos procesos de transición, confiar en que podemos hacer, o sea, confiar en nuestro yo del futuro, ¿no? En decir, joder, es que yo voy a ponerle todos los recursos que pueda a mi yo del futuro para tener la seguridad de que lo va a hacer lo mejor que pueda y que estoy dispuesto a hacer lo que haga falta, ¿no? Según como hemos dicho, es que tú decidas dónde está dentro de tus prioridades el tema de la ilustración y el tema de que eso sea lo que te dé de comer. Entonces, bueno, esto es si ya eres profesional, ¿vale? Las cosas que te tienes que plantear. Ahora, si te estás formando, estás empezando, te has planteado que quieres que la ilustración te dé de comer, pero aún no has empezado a hacerlo, eh, yo creo que es importante que entiendas que a lo mejor los tiempos de formarte, de construir y cocinar tu voz artística, de desarrollar un portfolio, de plantear las maneras de ganar dinero, etcétera, puede alargarse, pero lo importante es que disfrutes del proceso y que mientras tanto tengas algo que te sustente económicamente para que mientras haces ese proceso tú te lo puedas gozar e incluso puedas plantear proyectos propios, como lo que decía de Bea Lema o lo que sea, ¿vale? Para que puedas vivirlo con estabilidad y puedas mantener en un lugar seguro, digamos, tu relación con la ilustración y el desarrollo de tu creatividad, porque esa inversión en darte ese tiempo y ese cocinado extra es lo que luego te va a posicionar mejor cuando te lances y lo que puede ayudarte a precisamente desarrollar algo que sea más especial, más único, más disruptivo o a hacer inversiones que no te den un rédito económico en el corto plazo, pero que a lo mejor en el largo plazo te posicionan y sí que te colocan y te dan trabajo a futuro, ¿vale? De nuevo, eh, si te estás formando a través de una formación reglada, si estás haciendo bellas artes, si estás haciendo un ciclo de ilustración, si estás haciendo un máster, o sea, olvídate del he terminado el curso, ahora tengo que conseguir trabajo. No va así. O sea, no va así. Es muy importante que descubras, y para eso tienes la charla de estudio ilustración y ahora qué, que la tienes gratis, puedes buscarla
en Instagram en el link de la bio, ¿vale? Que es un recurso gratuito que tengo para que veas cuáles son los pasos que necesitas dar, qué es lo que tienes que saber, cómo te tienes que formar, en qué tienes que trabajar antes de lanzarte. Entonces, cuidado y dedica tiempo a vivir, a crear, a experimentar, a explorar y a construir de forma direccionada y a ser posible con alguien que te oriente y te acompañe, ¿vale? Ya sean compañeros de clase, ya sean profesores con los que, pues, que te han apadrinado o amadrinado y tienes una relación, ya sea porque te has apuntado al Club Ilustra Pro, que lo voy a lanzar dentro de nada, ahora en noviembre, que lo estamos reconfigurando precisamente para que responda mejor a todas las necesidades que tenéis, tanto de comunidad como de profesionalizaros y aprender habilidades profesionales, sobre todo relacionadas con las soft skills. Y hay muchas maneras, ¿no? De que alguien os oriente, de que alguien os acompañe, de que una comunidad, de que forméis parte de una comunidad donde podáis compartir y retroalimentaros, pero es muy importante que os deis ese tiempo, ¿vale? Y que entendáis que ninguna formación reglada, menos en España o Latinoamérica, o sea, os va a dar todo lo que necesitáis para poder lanzaros. Así que cuidado con eso. Luego, elegir los costes de vida, elegir los compromisos económicos. Mucho cuidado si sois muy jóvenes y no tenéis de primeras compromisos económicos, el de repente meteros en me compro un coche a plazos, me meto en una hipoteca ya, eh, me voy a vivir con no sé quién, no me voy a vivir solo y me cuesta una pasta vivir y entonces tengo que, ¿sabes? Como que te metas en compromisos económicos que te fuercen a tener que ganar dinero o mucho dinero y te metan ese estrés económico puede provocar que te quedes sin margen o con muy poco margen para poder desarrollar lo artístico. Entonces, hay muchas maneras alternativas de vivir gastando menos, ¿vale? Entonces, si tu coste de vida es bajo, vas a tener, pues eso, mucha más maniobrabilidad, tiempo y energía para poder hacer todo este proceso que te digo. Y luego ser proactivo, proactiva, ¿vale? O sea, desarrolla tus propios proyectos, colabora, ofrécete, sé voluntario en cosas, en eventos, publica, autopromocionate, o sea, haz cosas de marketing de guerrilla o proyectos de guerrilla que la líen y que generen visibilidad y que simplemente te hagan pasártelo bien y ganar experiencia y juntarte con gente que haga cosas. Propon crear cosas que no existan, proyectos, junta gente. Por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre? Diego Blanco, un alumno al que también entrevisté hace no tanto, de Valencia. Estoy súper contenta porque, jolín, Valencia necesitaba un poco de vidilla y de comunidad y justo se ha animado a montar algo que hacía mucha falta, que yo cuando estuve viviendo en Valencia, pues porque estuve enferma no lo acabé montando, no pude, pero que tenía muchas ganas, que era quedadas para hablar, dibujar, etcétera, y que se juntara la gente pues una vez al mes o una vez cada 2 semanas. Pues lo ha montado, no sé si se llama Ojo Garabato o algo así, y le llegaron de repente 200 personas. ¡Qué guapo! O sea, fijaros, o sea, hacía falta algo así y la gente lo ha demostrado porque se ha apuntado un montón de, se han apuntado un montón de personas, se ha juntado con 2 colegas, lo han montado entre los tres, ya ves tú, una quedada al mes para dibujar por espacios públicos de Valencia. Pues brutal. ¿Vale? ¿Que te da dinero? Pues en principio no, pero no sabes, o sea, no sabes, cuando sembramos nunca sabes por dónde te va a llegar el trabajo y las oportunidades. Y luego, por supuesto, aprender herramientas o disciplinas, como digo, que puedan ser, que se puedan cruzar con la ilustración, que puedan resultarte interesantes y que a lo mejor tú veas que te pueden dar trabajo. De hecho, este chico Diego también lo comentaba, que él, por ejemplo, estaba estudiando diseño de producto, porque es un tema que también le interesaba, entonces decir, hostia, ilustración más diseño de producto me puede permitir generar un rol profesional diferente, interesante, o tener un plan B si la ilustración solo no me da de comer, pero así puedo desarrollar 2 trabajos artísticos que me gustan o creativos. ¿Vale? Entonces, ver todo este tipo de posibilidades es muy interesante y tener un perfil mixto. Y, por último, pues cuestionarte si tu objetivo es que la ilustración sea tu sustento económico
sí o sí, ¿vale? Lo que os decía, prioridades. Tú necesitas que la ilustración sea tu sustento económico sí o sí, o puede no serlo o serlo un poco, ¿vale? Y entonces tu plan tiene que incorporar otros elementos que te generen dinero y que, ¿sabes? Pues eso, que se complementen con la ilustración o no. Yo quiero ir a saco con la ilustración y lo quiero supeditar todo a que la ilustración sea mi profesión y mi sustento económico 100%. Y entonces te tienes que poner en plan muy business, ¿vale? Pero tienes que ser consciente de tus circunstancias, de las circunstancias actuales, ¿vale? Del mundo que tenemos ahora y qué viabilidad hay para todo eso. Porque lo que está claro, ¿vale? En ambos perfiles, ya sea que seas profesional desde hace tiempo o que estés en este proceso, es que necesitamos, no sé si conocéis la pirámide de Maslow, pero la pirámide de Maslow lo que nos dice es que primero tenemos que cubrir las necesidades básicas, 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 ultra básicas, ¿vale? Porque si no cubrimos esas necesidades básicas, nuestra energía, nuestra creatividad, nuestra capacidad de emprendimiento, nuestro ingenio no va a poder enfocarse a precisamente estos procesos de voy a ver cómo reconfiguro mi carrera profesional o voy a ver cómo construyo mi planteamiento profesional si estoy empezando, ¿vale? Entonces, tenemos que tener un techo, tenemos que saber que el mes que viene vamos a poder comer y pagar el alquiler y lo que sea que sean nuestras necesidades básicas. Y si tenemos que tomar decisiones importantes para resolver eso y durante un tiempo dejar la ilustración como hobby para solucionar eso, no pasa nada. De hecho, siempre que hay bloqueo o que hay mucho malestar con respecto a la ilustración como profesión, siempre os digo lo mismo, volved a vuestras raíces, que la ilustración vuelva a ser vuestro disfrute, vuestro refugio. Mantened la relación por hobby cuando la profesional no esté en un buen lugar y no veáis camino. Reconectaos con vuestra relación a título personal, con el arte y con la, perdón, y con la creatividad para que os alimente, os nutra, os sume, porque si no es súper desgastante y da mucho miedo y da mucho bloqueo y duele ver que la relación profesional con la ilustración no está creciendo, no está evolucionando, no está yendo en la dirección que queréis, al revés, se está destruyendo de alguna manera y haced no pasa nada, se puede hacer un stand-by, ¿vale? O sea, mientras replanteamos las cosas o mientras si estamos en un punto de mucho quemazón, de mucho agotamiento, de mucho lo que sea, pues nos centramos en lo básico, disfrutamos de dibujar, de crear simplemente por gusto y nos damos un tiempito para sentirnos mejor y así tener más energía y más fuerzas para volver a poner en marcha nuestro planteamiento profesional, ¿vale? Y para las personas que estáis en este proceso, que estáis formándoos, que estáis apostando por la ilustración de nuevas, ¿no? O sea, que no estáis profesionalizados todavía, no quiero que penséis que todo esto que os estoy contando es para quitaros las ganas. De hecho, pienso que es una gran ventaja que os estéis enterando de todo esto y que estéis viviendo todo esto en medio del cambio y de la transición, porque si lo tienes en cuenta y te adaptas ahora, puedes posicionarte mucho mejor de cara a esta nueva era. Entonces, no estás detrás de todos, sino que te puedes adelantar, puedes hacer ahí un chu y adelantarte. Porque no es lo mismo reconstruir algo y cambiarlo que construirlo de cero, que cuesta mucho menos. O sea, reformar una casa cuesta mucho más que hacerla desde el principio de una manera y ya está. ¿Vale? Entonces, tienes ventaja en ese aspecto. Así que bien por ti. Y luego quería hablar en concreto, que sé que en realidad lo estáis esperando, aunque no me lo habéis dicho, pero yo leo mentes a veces. Quería hablar de cuáles son las consecuencias de la irrupción y la expansión y el gran uso que se está haciendo de la inteligencia artificial en la cultura visual. ¿Vale? O sea, quiero profundizar en esto para que seáis más conscientes de lo que implica y también que podamos ver cómo contrarrestarlo.
¿vale? Y luego ya hago un cierre y hablamos de conclusiones de todo esto y ya abro la parte de la llorería o del Q&A, como queráis llamarla. Obviamente, todo esto que os estoy contando, como veis, es en términos muy generales. ¿Por qué? Porque yo de lo que me he dado cuenta es que luego hay que analizar caso por caso, vida por vida, circunstancia por circunstancia. O sea, cada uno de vosotros tenéis un planteamiento de vida, unos compromisos económicos, unas prioridades, unos valores, una relación con el arte y la ilustración, unas necesidades, etcétera, tan distintas que la manera de poner todo esto en práctica tiene que ser analizando todo eso a título individual, ¿vale? Entonces, consecuencias del uso de la IA en la cultura visual. Bueno, en primer lugar, que se da una homogeneización estética y simbólica o conceptual brutal, brutal, ¿vale? O sea, todos los grandes modelos visuales de la inteligencia artificial, como Midjourney, Dalí, Firefly, bueno, de todo, se entrenan con estas enormes bases de datos de imágenes que ya existen, que pueden ser obras de arte de artistas reales o archivos de stock o imágenes publicitarias o memes o todo lo que se va publicando. Y como estos datasets, ¿vale? Estas bases de datos están saturados de cierto tipo de estética, sobre todo muy vinculado a lo occidental, a lo comercial, a lo agradable. Son cosas que están muy codificadas y muy pulidas visualmente, ¿vale? Y claro, cuando millones de personas usan las mismas herramientas con prompts o instrucciones muy similares, al final el resultado siempre tiende a converger hacia una misma estética como muy estándar, muy bonita, muy limpia, pero muy vacía. Y muy vacía de singularidad, me refiero a que sí, está correcta, pero es que podemos ver perfectamente que es todo un poco lo mismo, dentro de que puedan haber planteamientos diferentes. Entonces, eh, pues eso, el resultado es que ya todo se vuelve un poco cliché y los matices más culturales o personales se difuminan y desaparecen. Y las obras pierden su personalidad, ya no tienen personalidad. Y eso, todos lo podemos ver. O sea, todos lo podemos ver. De hecho, no sé si os pasó, pero ay, ¿cómo se llama esta serie? Joder, estoy fatal hoy, ¿eh? Arcane. O sea, yo lo siento mucho, pero en la segunda temporada de Arcane se les ve el plumero infinito porque usaron Midjourney a dolor. A dolor, a dolor. ¿Por qué? Porque coincidió justo con la crisis esta de 2023 tal, que quitaron de en medio un montón de artistas, tal y cual, que o sea, que bueno, pues que el estilo Midjourney lo petaba, súper épico, súper concept art, no sé qué, tal, y se les ve el plumero y es una pena, o sea, porque o sea, perdió muchísima personalidad. Aunque luego fuera una pasada en otros aspectos y tal, pero vamos, o sea, olía que no veas. En fin, luego, circularidad endogámica, ¿vale? Que esto es una tendencia que va a continuar y que en realidad de alguna forma es lo que nos va a permitir a nosotros diferenciarnos más y poder ofrecer algo más interesante. ¿Qué pasa? Que cuanto más se crean cosas con IA, más se nutre Internet de esas cosas generadas por inteligencia artificial, más se alimentan las bases de datos de inteligencia artificial con obras hechas por inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, al final se genera una especie como de endogamia, un círculo cerrado en la que la inteligencia artificial aprende de sí misma y repite sus propios sesgos y sus planteamientos y entonces se empobrecen más las imágenes. Así que poco a poco va a haber una pérdida de complejidad, de personalidad, de error, de rareza, de experimentación, de disrupción, de ofrecer cosas que no sean correctas, que no sean bonitas, que no sean, pues eso,
que al final va a ser la copia de 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 la copia, ¿vale? Así que, bueno, mmm, luego también el tema de cómo se van a neutralizar los discursos y cómo va a desaparecer, o sea, se va a quedar todo muy superficial y va a desaparecer el riesgo en el arte. Entendedme, si yo quiero hablar de algo que culturalmente es tabú o que está mal visto, voy a poner un tema universal, por ejemplo, la pederastia. A todos nos da repelús la pederastia. Es un tema que solo de decirlo ya dices, uy, a ver qué vas a decir, ¿vale? Que podemos acabar todos ¿sabes? Como persiguiéndote que me sale con hogueras, pero no, no me salen las palabras hoy, coño. Bueno, ya sabéis lo que quiero decir. Todos persiguiéndome con antorchas, gracias, por favor. O sea, sois mi neurona hoy, porque no me funciona. Con antorchas y persiguiéndome todos diciendo a ver qué va a decir esta loca sobre la pederastia. Bueno, pues si yo, a través del arte, quiero hablar de la pederastia, porque resulta que a mí de pequeña me violó alguien que era pederasta y yo quiero hablar de ese tema y visibilizarlo y no sé qué, o expresarlo porque lo necesito, porque mi trauma y lo que sea, me da igual, o porque algo le ha pasado a alguien que conozco, o porque lo que sea, me da igual. O sea, ¿vosotros creéis que la IA puede hablar de eso? O sea, realmente para lo que se va a utilizar la inteligencia artificial y para lo que se utiliza es como herramienta segura, ¿vale? Que produzca contenido que no genere conflicto, que no tenga carga política, que no genere ambigüedad, que no tenga eso, rareza, que no toque temas que son tabús, ¿vale? Entonces, claro, o sea, es que la inteligencia artificial tiene encima como esos sesgos, esa especie como de moralidad, que me cago yo en esa moralidad. O sea, el arte tiene que estar para hablar de lo que haga falta y desde el punto de vista que haga falta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los algoritmos tiran a evitar la controversia. El arte va a ser correcto, pero no va a ser provocador y se elimina pues ese margen, ¿no? Precisamente para esos discursos alternativos, disidentes, provocadores, incendiarios, reflexivos, transformadores. Entonces, joder, o sea, precisamente el gran poder del arte es darte una hostia en la cara muchas veces y decirte, mira esto, que no lo queremos mirar, ¿vale? ¿Quiere decir que de lo que hagamos tiene que ser así? No, no, para nada, pero que esto es algo que se pierde con la IA. Y luego la pérdida de diversidad cultural. Es que al final las bases de datos de la inteligencia artificial tienen unos sesgos geográficos y lingüísticos, ¿no? Y entonces que tradiciones visuales más locales o códigos simbólicos más regionales o estéticas que no son como tan hegemónicas, digamos, quedan súper marginadas. Entonces también nos podemos agarrar a estas cosas para que nuestro trabajo sea mucho más auténtico, diferente, interesante. Entonces, claro, cuanto más se globaliza todo, pues más se homogeneiza, más endogámico es, más monocorde, digamos, y va a ser difícil que mantengamos planteamientos culturales que sean reconocibles y que alguien diga, hostia, es que, ¿cómo se nota que el trabajo, o sea, que este trabajo viene de una inspiración cultural española o china o mexicana o, o gitana, me da igual, o sea, entendedme, o sea, culturas muy concretas relacionadas con lugares, con etnias, con religiones, con, con países, con gastronomías, con lo que sea que genera cultura, ¿vale? Entonces, bueno, pues que esa globalización estética pues va a ir eso, como dejándolo todo como muy simplificado y muy parecido. Y luego que también la IA está provocando que precisamente el proceso, que es algo que en el arte es fundamental, el proceso como investigación, el proceso como experimento, el proceso como la alquimia que sucede para que el resultado sea potente, se está perdiendo.
De hecho, hoy justo he compartido un reel que me ha hecho mucha gracia de un tío que ponía ¿cómo van a trabajar los artistas en 2026? Y entonces salía con un teclado y hacía así como espachurraba el teclado y le respondía a la IA. Madre mía, me encanta el planteamiento de proyecto que me estás haciendo. Qué disruptivo, qué innovador, qué no sé qué. Bueno, ¿quieres que te prepare una canción que hable de estas motivaciones tan profundas que tienes y tal? Y el otro, vale, pues... Y, ¿sabes? Y es que es así. O sea, de repente el proceso, que es lo que tiene todo el valor, la conceptualización, la composición, la búsqueda, ¿no?, del color, de los acabados, de los planteamientos gráficos, la inspiración, los accidentes que se dan en el camino, eh, todas estas cuestiones son las que al final nos llevan al resultado final. Y claro, pues también mezclado con esa necesidad de todo para allá, consumo instantáneo, que todo sea efímero, que lo que creas la gente lo consuma durante 5 minutos y se agote. Mm, es que al final, o sea, si no mantenemos la importancia del proceso y del acto de crear, ya sea digitalmente o con técnicas analógicas, aunque yo animo mucho a reconectarnos con lo analógico y que lo digital sea una ayuda, una parte del proceso, una parte de la técnica que utilizas, pero no todo, etcétera, porque al final lo que la IA también va a provocar es que lo digital pierda valor, así tal cual os lo digo. Entonces, bueno, pues que mantener y cuidar ese vínculo emocional, ese vínculo conceptual, ese vínculo manual, táctil del proceso, ¿vale? Y también cognitivo, súper importante. Eso le va a dar mucho valor a nuestro trabajo y eso es lo que va a hacer también que nuestro trabajo tenga más chicha, porque la IA está como quitándole valor y no, tiene mucho. Claro, entonces, ¿qué consecuencias artísticas y culturales tiene esto? Pues que el tema del estilo puede acabar como muriendo, el estilo, la voz artística, ¿no? Como singularidad humana, quiero decir, se va a ir perdiendo. Entonces, el tema de la autoría puede dejar de ser un parámetro importante, pero sobre todo en proyectos, como digo, como más de tercera liga, tercera, segunda liga, ¿no? Y en cambio las empresas o la gente que quiera realmente hacer algo distintivo sí que va a recurrir mucho al concepto de autoría. Entonces lo que va a pasar es que se va a polarizar, ¿vale? O sea, de repente lo que antes, o sea, trabajos donde antes el ser autor y tener un estilo, una voz era importante, pues ahora ya no lo va a ser tanto y en otros casos ser autor y tener una voz y un posicionamiento y un discurso conceptual, gráfico, etcétera, va a ser súper importante. ¿Vale? Entonces se va a polarizar. Hasta ahora, pues la autoría ganaba más que el ser versátil y no tener voz, digamos, el ser más mercenarios o soldados, y ahora va a estar más ahí. Luego, importantísimo, va a haber un problema muy grande con el tema del criterio, de la pérdida del concepto de canon, de los cánones, o sea, de cómo evaluar cuando algo está bien resuelto, cuando no está bien resuelto a nivel conceptual, a nivel gráfico, a nivel compositivo, a nivel acabados, etcétera, etcétera, por la gran saturación visual y por la cantidad de producción de imágenes sin jerarquías, sin filtros, sin este tipo de criterios. O sea, todo va a valer. Entonces, las personas que consigáis tener un buen criterio, un buen conocimiento de qué funciona, qué no funciona, cómo evaluarlo, cómo argumentarlo, cómo hablar de ello y cómo tal, pues vais a tener también más posibilidades de trabajo. Eh, y bueno, algo que leí que me pareció así interesante es que precisamente la sobreabundancia de imágenes van a destruir un poco como esa capacidad que han tenido siempre las imágenes de impactar como un acto político o poético, ¿no? Ya sea eso como para ser disruptivos o para ser emotivos.
porque vamos a consumir tanto, va a haber como mucha fatiga cultural, ¿no? Y un poco como de indiferencia. Entonces tenemos que entender que tenemos que encontrar nuevos espacios donde mostrar nuestro trabajo y donde compartirlo y donde se pueda valorar con tiempo, con atención, ¿vale? Y por eso creo que también salirse de los circuitos online y digitales hasta cierto punto o los más mainstream puede ser una buena opción, o hacer cosas más de guerrilla, de arte público, concursos, otras vías, ¿vale? Y bueno, el tema de, pues eso, de un poco la erosión, tanto en los propios artistas como en los consumidores, del pensamiento crítico y del gusto, ¿no? Del buen gusto. ¿Qué es el buen gusto? Bueno, hay muchos buen gustos, pero entendedme, hablo un poco de nuevo del tema del criterio, ¿vale? O sea, si todo se ve bonito, pues la gente deja de desarrollar un criterio estético propio. Si todo se ve bonito y parecido, entonces un tipo de belleza se normaliza y la diferencia se percibe como algo malo. Y eso es súper peligroso. Entonces la educación visual se empobrece y con ella pues la capacidad crítica de la gente. Y, y bueno, también eso, el entender que el arte tiene mucho que ver con la responsabilidad de lo que queremos compartir, ¿no? O sea, cuando nosotros creamos, eh, estamos creando algo que no existía, le estamos dando vida y lo estamos compartiendo con el mundo. Y el mensaje que eso transmita es nuestra responsabilidad. Pero cuando cualquier persona puede hacer así, escribir cuatro mierdas y que salga una imagen, no entiende la relación y la responsabilidad que hay. O sea, de quién es la voz que habla a través de esas imágenes, de quién es la mirada que interpreta eso que estás lanzando, ¿no? Entonces, ahí, claro, a nivel ya más teórico y conceptual, pues son temas importantes, ¿no? Y que están, de hecho, si tú lees la ley de propiedad intelectual, tú tienes el deber de hacerte responsable de tus imágenes y de lo que transmiten tus imágenes y del impacto que generan. Y de hacerte cargo como autor o autora de todo lo que lleve implícito el tú ser el creador de esa imagen, que puedes ver enumerado todo lo que eso implica. Entonces, claro, todo esto se diluye y es un poco así. Y esto también lo digo por los estudiantes de arte, las personas que estáis en los inicios, ¿no? O sea, tenemos una relación y unos derechos y unos deberes para con lo que creamos, pero por culpa de la inteligencia artificial y que todo el mundo pueda, pero ha pasado lo mismo con compartir imágenes en internet, con que todo el mundo pueda hacer fotografías, ¿vale? O sea, es difícil gestionar todo esto. Y por supuesto, el tema de la regulación pues va súper por detrás de todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué podéis ofrecer los ilustradores humanos, ilustradoras humanas? ¿Y por qué? ¿Por qué sois súper necesarios? Y con esto ya voy terminando. Pues precisamente subjetividad y experiencia. O sea, tu mirada es única, es irrepetible. Lo que pasa es que tienes que aprender a descubrir cuál es tu mirada y por qué es peculiar y es diferente, porque tienes una vida, una historia, un cuerpo, un contexto que son únicos y cada trazo va lleno de todo eso. Pero también hay que aprender a insuflar a tus creaciones de todo eso y por eso yo en los mentorings que hago pues me dedico precisamente a trabajar mucho en la voz artística, ¿no? Y en desarrollar esa conexión de todo lo que eres, todo lo que traes, todo lo que te interesa, todo lo que te nace a nivel artístico, a nivel expresión creativa y artística y cómo cocinamos todo eso para que salga algo pues conectado con todo lo que os estoy diciendo, ¿no? Entonces la IA podría llegar a imitar la forma de lo que haces, pero no tu intención y no el mensaje, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante. Y luego el tema del riesgo, el error y el proceso, que es que el error, la improvisación, lo inacabado, lo accidental, es que ahí está lo interesante, ¿vale? Y la IA no sabe equivocarse, con sentido, claro, o sea, lo de hacer cuatro dedos sí, pero eso se va a arreglar muy rápido. Y luego también lo de reivindicar los contextos culturales y simbólicos. Es muy importante que dentro de nuestra metodología de trabajo,
que cuando vayamos desarrollando nuestra metodología de trabajo a la hora de crear, que incorporemos una fase de inspiración y de investigación para que cuando creemos nuestro discurso, ya sea en términos generales de, pues yo quiero que todo lo que yo haga a nivel de ilustración, sea para encargo, sea mi portfolio, sea un proyecto propio, sea lo que sea, quiero que hable de estas cosas, que pueden ser trascendentales o no, pueden ser cosas muy nimias, muy, o sea, no tienen menos valor que sea algo sencillo, que sea algo naif, que sea un tema súper trascendental, denso, tal. Cada uno aporta lo que quiere aportar, ¿vale? Pero es importante que hagamos ese trabajo de investigación y de inspiración relacionándonos con nuestra cultura, nuestros mitos, nuestro idioma, nuestra lengua, nuestras expresiones, nuestro territorio, aquello que hemos mamado, ¿vale? Desde pequeños, nuestras referencias, nuestras o mezcladas con otras, pero buscando precisamente como salirnos de lo mainstream, de lo estándar, de lo homogéneo, pues eso, de todo lo que se nutre la IA. Y luego generar relación y empatía, conexión. O sea, el arte humano genera mucho más vínculo en general, ¿vale? O sea, conecta mucho más a nivel emocional, es mucho más capaz de conectar a nivel psicológico, hacer de espejo, proyectar y que la gente se identifique con lo que cuentas, que la IA que solo es capaz de hacer algo resultón y bonito y que la gente dice, ay, qué molón, qué bonito, ¿vale? Entonces, aunque el problema puede estar en que las personas que nos contratan por temas económicos o por ignorancia y falta de criterio visual puedan no darle valor a estas cuestiones, nosotros somos los primeros que lo tenemos que poner en valor, ¿vale? Aunque eso implique, como digo, que económicamente nos sostengamos de otras maneras o que busquemos otros caminos distintos para ganar dinero a través de la ilustración, pero si nosotros no nos consideramos profesionales, nadie nos va a considerar profesionales. Si nosotros no ponemos en valor todas estas cuestiones y las trabajamos y las cocinamos bien y las proyectamos y las compartimos con el mundo, nadie lo va a valorar. ¿Vale? Así que la mejor manera de luchar contra la IA es precisamente cocinar mucho qué es lo que queremos contar, descubrir cuál es nuestra mirada y desarrollar nuestro pensamiento crítico y conectarnos con nuestro propósito a nivel de discurso, ¿vale? Conceptual, artístico, gráfico, lo que sea, y conectar todo eso con nuestros valores, nuestras prioridades, etcétera, porque eso la IA no lo sabe hacer, ¿vale? Entonces, en resumen, pues la IA está creando una cultura visual que cada vez es más plana, genérica y que se autorreferencia todo el rato, entonces como muy endogámica, y eso va a crear un espacio muy grande para que lo que es radicalmente humano triunfe, ¿vale? Que luego el sistema de mierda en el que vivimos le cueste valorarlo, pues sí, pero lo que va a provocar eso es que cada vez se den más espacios, grupos, colectivos, proyectos, actividades, lugares que den, o sea, que generen un ecosistema alternativo para poder mostrar y poder consumir de otras maneras este arte humano, ¿vale? Que lo que busca es pues, emocionar, contradecir, reflexionar, transmitir el proceso, conectar con el alma, buscar la diferencia, contar historias, hablar de tabús, incomodar, todo eso, ¿vale? Entonces, al final yo creo que las personas, los ilustrapros y las ilustrapros que sobrevivan, que sobreviváis y que prosperéis, vais a ser los que entendáis esto, ¿no? Que no se trata de competir con esta máquina en productividad, sino recordar al mundo por qué el arte existe y es necesario. Y yo sé que esto se sale de lo económico, pero es que tenemos que entender que al querer dedicarnos al arte habitamos dos dimensiones que son totalmente distintas y tenemos que ver cómo hacerlas coexistir, que es la artística puramente y nuestra relación con el arte como necesidad de expresión y de manera de compartir con el mundo como propósito, y la parte económica, la que tiene que ver con vivimos en un sistema capitalista que lo único que piensa es en enriquecerse y en generar pasta y que valora las cosas de X manera en X términos y que ahora está cambiando y funciona así o asá, y tengo que ver qué hago con estas dos cosas y cómo
coexisten, ¿vale? Entonces, para cerrar, claro, yo lo que quiero es que esta charla no se quede aquí. Entonces, me gustaría que cojáis una hojita, a ser posible un post-it, que ya sabéis que yo soy muy fan de los post-its, y que eh, escribáis aquella cosa que se os haya quedado más pegada en el cerebro de todo lo que he dicho hoy. Una frase, una reflexión, una cosa. Os doy 10 segunditos para que la escribáis. Y ahora, y ahora os voy a poner deberes. Os voy a poner deberes, sorry, no deberes, os voy a poner acción, que me gusta más la palabra. En otro papelito, en otro post-it, quiero que apuntes una cosa. Quiero que decidas en qué vas a reflexionar o qué acciones o acción vas a intentar tomar esta semana, estamos a martes, o sea, a lo largo de esta semana, para empezar a replantearte cosas, si crees que lo necesitas. ¿Vale? Entonces, quiero que pienses y pongas en marcha algo esta semana. Puede ser pequeñito, puede ser grande. Puede ser reflexionar al respecto de cosas, escribir, etcétera. Puede ser empezar ya a generar cambios. Puede ser hacer un brainstorming de nuevas maneras de ganar dinero, o puede ser replantearte tu plan de estudios y profesionalización, puede ser buscar ayuda, puede ser eh, lo que tú consideres. Una manera nueva de ganar dinero y ponerla en marcha, empezar a ponerla en marcha y diseñarla, buscar empleo, inventarte tú un empleo que te... Porque yo soy súper partidaria además de los trabajos que se salen un poco de la norma también, o sea, yo siempre me he inventado un poco mis trabajos, la verdad, y siempre me ha funcionado bien cuando era algo de supervivencia, quiero decir. Entonces, yo, por ejemplo, como sé que me gusta enseñar y dar clases y tal, pues siempre buscaba curro cuidando niños, dando clases particulares, ayudando a preparar cosas a estudiantes, trabajando en sitios, ofreciendo cursos, talleres, siendo monitora, cosas así, ¿sabes? O inventándome cosas relacionadas con eso y colaborando con espacios y tal, guisándomelo yo, pero porque a mí, pues eso, me gusta ese tipo de planteamientos, que cada uno se busque la vida en ese sentido. Y, y ahora lo que quiero es dejaros con 3 preguntas, ¿vale? ¿De qué manera quiero vivir? ¿Qué estilo de vida quiero? ¿Y cuáles son mis prioridades? ¿Y dónde está la ilustración y el arte en general, o mi relación con el arte y la ilustración dentro de esas prioridades? Eso es una. Después, ¿estoy dispuesto a que la ilustración sea solo una parte de mi vida profesional, o quiero que sea mi modo de vida y que sea el 100% de mi planteamiento profesional? Y luego, y sería la tercera, ¿qué necesito para sostenerme actualmente con el modo de vida que tengo? ¿Tengo que sostenerme solo a través de la ilustración actualmente o puedo combinar con otras cosas? ¿Cómo puedo ajustar mis recursos para darme cierto margen y dedicar tiempo a replantear lo que sea que tenga que replantear? ¿Con qué recursos y apoyos cuento para poder hacer este proceso? ¿Qué cambios estoy dispuesto a hacer? Y todo esto es la tercera, ¿eh? Entonces, ya para terminar, deciros que entendamos que, como digo, estamos en un cambio de era, en una transición, la incertidumbre es la nueva constante, tenemos que aceptarla y convertirla en nuestra ventaja. Yo sé que psicológicamente y emocionalmente es duro, y económicamente
y profesionalmente también, porque lo que estaba funcionándonos de repente ya no nos funciona, no sabemos si somos nosotros, no sabemos si es el mundo, no sabemos si es una mezcla de todo y nos sentimos de repente como sin recursos y sin herramientas y sin información para orientarnos y saber qué decisiones tomar con un mínimo de garantías, porque lo que más miedo da de todo este proceso es decir, vale, sí, sí, yo puedo aquí inventarme el paripé que sea, pero la cuestión es si va a funcionar. Pues por eso hemos dicho lo de hacernos el plan A, plan B, plan C. Estamos en un momento en el que vamos a sentir que cualquier decisión que tomemos va a ser con pocas garantías, es decir, vamos a vivir con una sensación de más riesgo si es que queremos tomar decisiones importantes y plantear cambios. Yo pienso que siempre merece la pena apostar por alinearnos con aquello que sentimos que necesitamos, con aquello que consideramos que es nuestro propósito y siempre y cuando tengamos nuestras prioridades claras no nos vamos a equivocar. Y no hay un solo camino correcto, hay mil millones de posibilidades para avanzar y para llegar a soluciones que nos sirvan, ¿vale? Y creo que tener toda esta información que os he dado hoy, aunque ahora mismo podáis tener el cerebro frito, como he acabado yo con el cerebro frito después de escribir todo esto, creo que os hace muy bien y que ahora ya es cuestión de dejar que vuestra cabeza y vuestro cuerpo lo digiera un poco estos días y coger un poco de Motipower, daros un poquito de tiempo y coger Motipower y hacer un análisis de vuestra situación. Ya estéis empezando y haciendo el proceso de profesionalización o ya profesionalizados, pero sintiendo que nos funciona la fórmula profesional que tenéis y ver qué posibilidades tenéis, ¿vale? Tanto de planteamiento vital como de planteamiento profesional y económico para modificar las cosas. Y si no sabéis cómo hacerlo solos, pues ya sabéis dónde estoy, ¿vale? Así que muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Sé que al final han sido 2 horacas, pero es que era un tema que tenía su chicha y espero que esta conversación, bueno, conversación, charla os haya servido. Creo que hacía mucha falta, sí, pienso que hacía mucha falta hablar de esto porque en general creo que todos estamos notando que algo está pasando, pero nadie le estaba como poniendo nombre ni forma ni nada y ahora ya podemos entender qué es. Y obviamente, dentro de todo esto que esté pasando, también nosotros podemos tener parte de responsabilidad en lo que estamos viviendo. O sea, que también tenemos que analizar un poquito qué parte de nosotros, ¿no? A nivel artístico o a nivel más business, estratégico, etcétera, a lo mejor no estamos resolviendo de la mejor manera. Así que abro turno de preguntas. No sé si se os ha quedado tan frita la neurona que ya no tenéis preguntas o si sí que las tenéis, pues os pido que por favor pongáis el micro, o sea, uséis la manita, ¿vale? Ya sabéis que en reaccionar, en el botón de abajo de reaccionar, tenéis la manita esta de levantar la mano, ¿vale? Entonces, si me queréis preguntar cosas, pues levantáis la mano y os voy dando paso y encendéis el micro y me contáis. A ver, mientras tanto voy echando un vistazo al chat. ¿Cómo averiguar nuestros valores? Pregúntaselos a ChatGPT. Perdón, es que me la han puesto a huevos, Ira. Pues el tema de las prioridades, el tema de los valores, o sea, tú buscas lista de valores, lista de prioridades en Google, te salen listas y tú puedes ir evaluando y viendo cuáles te llaman más la atención. También existen test por ahí, o sea, que puedes buscar test para averiguar mis valores. Cosas así. Y a malas eso, pues chapi. Yo no me voy a enfadar. Yo no me voy a enfadar. Bueno, veo que os he dejado el cerebro frito y que ya es la hora de cenar, debéis estar muertas de hambre, así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias otra vez y un beso muy fuerte a todo el mundo. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición las asesorías personales conmigo y programas de mentoring que no comparto en internet, que solamente comparto
a través de email, de una conexión más directa con las personas que me escribís y que necesitáis asesoramiento, ¿vale? Porque como no puedo, no quiero anunciarlo públicamente porque sería demasiado, ¿vale? Y quiero coger a la gente poquito a poquito, pues tengo unas pocas plazas para ahora para empezar en noviembre, así que quien necesite asesoramiento o quiera acompañamiento y un poco de coaching y mentoring para este proceso de replanteamiento vital y profesional, pues ya sabéis dónde estoy, escribidme y os mando información, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, gente bonica. ¡Mua! Cuidaros mucho. Chao.